Está con nosotros el doctor Napoleón Vázquez, a quien le damos la bienvenida después de un buen tiempo, ¿no? Que no hemos podido estar aquí en el programa, pero finalmente estamos de vuelta. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, y especialmente a quienes hacen esta emisora, a quienes trabajan diariamente para salir al público y darles a saber muchas cosas de diferentes profesionales, de diferentes situaciones, que en realidad siempre se está a la espera de esto. Quiero saludar también a los amigos oyentes, en el sentido de que sí nos han extrañado porque nos han llegado llamadas a la institución y también a mi teléfono personal, para poder preguntar sobre los problemas psicológicos de niños, adolescentes y uno que otro conflicto de pareja que también abundan en este tiempo en nuestro medio. Claro, nosotros conversábamos y siempre lo decimos, y es que intentamos que una entrevista vaya a un tema en específico, pero sabemos que hay muchos más, así que esta es una presencia que puede ser seguida, pues precisamente para ir desenvolviendo un poco esas dudas que lamentablemente no se enseñan en colegios, no se enseñan en escuelas, no se enseñan en universidades, el manejo, la gestión emocional, una parte tan importante realmente en el ser humano, pero que lamentablemente pues ha quedado olvidada a lo largo del crecimiento como persona y también del crecimiento familiar. Hoy vamos a conversar un poco sobre pues la salud mental de niños, niñas, adolescentes en época de vacaciones. ¿Qué diferencia hay entre la estabilidad mental, la estabilidad psicológica de un niño, una niña o un adolescente cuando está en clases a cuando está en vacaciones? Primero, vale la pena que los padres de familia, familiares también, con respecto a un niño o a un adolescente, tomen muy en cuenta que la vacación es un descanso psicológico de la vida intelectual del niño o del adolescente. Si el adulto necesita descansar, cuanto más un niño o adolescente, que no es que solamente por la juventud tiene más fuerza, más habilidades, no, también se cansó en los meses que estaba estudiando. Inclusive los casos que hemos analizado que han perdido el año, inclusive a veces ellos resultan más cansados que los que lograron pasar el año, porque hay alguna dificultad que está interfiriendo. Entonces, en ese sentido, es muy bueno pensar que en el primer mes de vacaciones, aunque ahora van a ser más cortas este año, en el primer mes se debe tratar de evitar trabajos adicionales, trabajos intelectuales, que lectura, que escritura, que los números, etcétera. Ya en el segundo mes podemos utilizar de 1 a 2 horas en que hagan trabajo pedagógico y alternen con situaciones deportivas, situaciones de recreación que lo necesitan mucho para el próximo año lectivo, tener un desarrollo de capacidad en mucho mejor estado y a fin de que no les pase lo que les haya sucedido en este año. Es decir, las vacaciones no son un tiempo para estar de vagos, podríamos decir, no, en la casa. No, es un descanso no. Pero obligatorio. Tampoco es que voy a la escuela de mi casa y todos los días me dejan tarea, etcétera, ¿no? Aparte de alguna cosa doméstica o algo que los padres le piden de ayuda. Entonces hay que entender que el descanso psicológico es muy bueno para ellos porque es el desarrollo de su estado emocional, descansando de dedicarse a los libros, a los cuadernos, la atención en la clase, luego las tareas también, etcétera. Entonces hay que primero convencernos de eso para luego ver otros aspectos que implican cómo se puede, en cambio, cubrir en mejor manera los espacios que ellos requieren para su recuperación psicopedagógica. Ahora, algo que pasa mucho no es problema del niño, niña y adolescente, sino es de los padres. Se escucha muchísimo y no se juzga al 100% porque pues nadie conoce la situación familiar, psicológica de cada persona, de cada padre, de cada madre, pero se escucha mucho, mi hijo me está volviendo loca, ¿no? Como necesito mandarle a algún lado. Entonces salen a vacaciones y de pronto que un curso vacacional, que el otro curso vacacional, que el extracurricular en la tarde, para un poco mantenerlos distraídos. ¿Esto está bien? ¿Es necesario algún tipo, por ejemplo, de atención psicológica también para padres, madres de familia en la época de vacaciones de los niños? Es bueno
que los padres de familia restituyan y reconozcan nuevos conceptos de lo que es el desarrollo del niño y el adolescente. Vivimos una época del siglo XXI donde no se puede criar y manejar a un hijo como lo hacíamos antes. No, están totalmente equivocados. Tengo casos donde el papá o la mamá ha manifestado que así me criaron a mí. Claro. Y soy lo que soy, por lo tanto, igual te estoy criando a ti. Equivocado. Totalmente un error, porque vivimos en siglo XXI donde los chicos, pues naturalmente, comprobado científicamente está, que ellos tienen otra forma diferente de pensar y quieren vivir de otra forma su vida diaria. Es decir, ya no podemos criar a los niños como nos criaron a nosotros. Entonces, ¿cuál podría ser desde el ámbito psicológico, desde la guía profesional, una buena manera de abordar tal vez las vacaciones? Porque entendemos también que hay muchos niños, niñas, adolescentes que se quedan en el hogar y los padres trabajan. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la salud mental de nuestros hijos no se vea afectada, pues quedándose en casa solos o a lo mejor incluso cuidando a un hermano, cuidando a una hermana menor? Los cursos vocacionales que son recreativos, estos en realidad van a ayudarle, pero no es necesario que pase los 2, los 3 meses en esos cursos. Un mes vale la pena, pero tienen que dedicar un tiempo extra los padres para restituir, reconquistar la confianza de sus hijos. Uno de los problemas más delicados al momento es que han perdido la confianza. Los padres pierden la confianza del hijo y el hijo pierde la confianza de los papás. Y entonces se basa en segundas personas o en sus amigos iguales para poder tratar temas que les corresponde en este tiempo para ellos. Es una cosa que está saturada hoy, el problema de la drogadicción, el problema de la sexualidad, el problema de cambiar diferentes químicos que están utilizando. Y les dejo saber que hay niños de 10, de 11 años que ya lo están haciendo. Pero si yo pregunto a uno de los padres que no tiene confianza con sus hijos, le aseguro que ellos van a decir, no, mi hijo no. Mi hija no, ella es tranquila, ella estudia, tiene buenas notas, etcétera. Claro que sí. No es así. Es posible que naturalmente esté escondido dentro de él porque no tiene confianza. Hay un porcentaje, hablemos de un 20% de niños que sí tienen eso y se acercan a papá o a mamá, al que más confianza tenga, y le comunica. Dice, estoy en esto porque mis amigos también lo hacen. Claro. Pero según los padres que no les comunican esto a los hijos, ellos en realidad creen que su hijo no está en nada. Por eso es que muchas veces tenemos que adelantar temas en las redes sociales, en las radios, en los canales de televisión, temas que están escondidos en la mente del niño y del adolescente. Y los padres pueden asegurar que los niños son tranquilos, que no están consumiendo, que no van a probar alcohol, que esto y lo otro. Y no es así. No es así. Tampoco estoy generalizando. Tampoco digo que el 100% de hijos o de niños y adolescentes lo hacen. No. Pero el porcentaje es altísimo de lo que hemos trabajado durante el año lectivo 2022-2023 en la estadística de PROES. Implica que de todos los que asistieron durante ese año a evaluaciones, terapias, ayudas de orientación, etcétera, el 80% se encuentran incluidos en problemas que no son normales, naturales para la vida de ellos, que se van más bien involucrando y el próximo año entran con más fuerza. Conozco muchos casos donde comenzaron consumiendo porque lo daban gratis, ¿no? Y después de un mes, algo así, ahora tienes que comprar. Ya no podemos darte gratis, tienes que comprar. Ahora tiene el niño o el adolescente que conseguir el dinero. Claro y tercero, finalmente, comienzan a consumir y cada vez necesitan un poco más y un poco más. ¿Cómo es que un estudiante, por ejemplo, de secundaria, puede amanecerse con el celular hasta las 3, 4 de la mañana y a las 6 ya se va para el colegio y como que no pasa nada? No, se está afectando tremendamente. Mi sugerencia, mi consejo para los padres de familia en lo que queda de la vacación es regresar a conquistar la confianza con su hija, con su hijo, cualquiera
que sea la edad. Claro, esto es realmente importante incluso para pues realizar una detección de problemas, como decimos, no solamente de consumo de estupefacientes en este caso, sino hablamos de problemas psicológicos, hablamos de traumas, de detectar casos de bullying, detectar las vacaciones son justo ese momento para poder compartir el tiempo. ¿De qué manera podemos manejar como padres, como madres, como abuelos, como tutores en general de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en adolescentes, los permisos en vacación? Porque claro, es un poco más sencillo, por ejemplo, cuando uno está en clase, decirle una vez a la semana tienes permiso para salir con tus amigos, por ejemplo, ¿no? Pero en vacaciones tenemos más tiempo libre. Esto, este permiso puede ir variando. ¿Hay alguna manera de manejarlo para tampoco pues hacer entender, porque en la psicología de muchos padres está la palabra libertinaje, ¿no? Hacer entender que como están en vacaciones, entonces pueden salir todos los días. Es bueno saber que hay que repartir el tiempo que tengan los hijos en la vacación. Hay padres que hacen coincidir la vacación de su trabajo con de los hijos, y es muy bueno porque van a tener una etapa donde van a compartir en familia, puesto que durante el año lectivo los chicos van a su estudio, regresan a la casa a las tareas, los padres van a su trabajo y se ven a la noche. Muchísimos casos no tienen otros parientes con ellos, pasan solos entre hermanos hasta que regresen los padres. En otros casos hay una abuelita, un abuelito, un tío, pero que lo que hace ese segundo familiar es sobreprotegerle. Una gran mayoría lo hacen. Pobrecitos los niños, se quedan solos porque los padres no tienen mucho dinero y están trabajando los dos, y pobrecitos, no, esa no es la forma de apoyarles. Hay que darles a ellos una mentalidad. Para el problema de la salud mental de ellos, es necesario darles, si cabe el término, algo como tranquilizantes a través de segundas y terceras personas. Pero en las terceras personas entran que si ya pasé yo vacaciones coincidiendo con lo de mi trabajo, también debo permitirle un espacio para que esté entre los iguales. Si tiene 14 años, 15 años, 16, que esté entre el grupo de él también 8 días, 15 días, es decir, con esa libertad de saber manejar las cosas para una vida positiva, para una salud mental que le permita el próximo año lectivo tener buenos resultados. Claro, también compartir, porque entendemos que padre, madre, tío, abuelo, pues son personas mayores que por más que intenten, no están en la misma generación, no se comprenden al 100%. Una pregunta del público es, ¿qué podemos hacer si los hijos piden cambio de colegio y en este caso pues no tienen tal vez los recursos? ¿Es necesario un cambio de colegio si lo piden? En muchísimos casos sí. Sí, hemos tenido que sugerir, cuando nos es posible, les hemos ayudado para saber qué clase de colegio necesitaría. Y uno de los puntos más exclusivos es, por ejemplo, los niños que están en escuelas fiscales. De todas maneras se están educando. ¿Qué vamos a hacer si no tienen los padres para una pensión? Pero tenemos que cuidar que no haya un número excesivo. Por más inteligente que sea el niño, si lucha con 20 es diferente. Pero si son 40, es el doble con quienes tiene que competir y se hace más difícil. Entonces, es bueno, un nivel que puede ayudar para que tengan un buen rendimiento los niños en el número de compañeritos en el aula, es no más de 20 a 25. Es el número que se esperaría. Pero sabemos muy bien que en las fiscales hay de 40 a 50. Y yo he podido constatar niños sentados en el piso hacia la pared y en sus rodillas su cuaderno para copiar lo que está enseñando el profesor. Entonces, eso requiere ayuda y apoyo psicológico, quiera o no. Lastimosamente, a veces en un colegio o escuela hay 2 psicólogos para 500, 600 alumnos. Claro, imposible. Y por eso es que el Ministerio de Educación prohibió que hagan terapia los psicólogos que están dentro de un aula, porque no es posible. No es posible. Entonces, es importante que hagan un esfuerzo de incluir en la vida de sus hijos la salud mental. Y se gana muchísimo solo con la evaluación. No todos tienen que ir a terapias, no todos tienen que seguir un curso de psicología, no, pero si se hace la evaluación, vamos a descubrir si el bajo rendimiento de este niño, la mala conducta de este adolescente, tiene que ver con la misma familia.
Si papá y mamá pelean en presencia de los hijos, él también lo va a hacer, y a escondidas. Si papá y mamá no tienen en realidad una buena comunicación, él tampoco lo va a hacer con sus hermanos y sus compañeros. Entonces, todo esto implica la necesidad de apoyarnos con la psicología. Una evaluación psicopedagógica implica analizar la vida personal del niño y además la vida pedagógica de él en la escuela o el colegio. Entonces se da un resultado doble a los papás. Esto está pasando en la vida de él personal y esto también está pasando en sus estudios. No es que él no quiere estudiar, no es que no puede. Algunos dicen no puedo y no es así. Es que en realidad no quiere. ¿Por qué? Porque en la mente del niño y del adolescente existe en el subconsciente la revancha. Y dice así, a mí me hacen pasar mal, todos los días pelean, todos los días discuten, el uno quiere irme a dejar, el otro ya no quiere, etcétera. Y es una especie de revancha en el subconsciente. Tú también haz esto, tú también llámales la atención con esta actitud, etcétera. Y eso es la psicología, el saber manejar desde la mente de mi hijo y no solo desde los actos o con asuntos prácticos reales que ellos creen que son. No, manejar la mente de mi hijo. Eso es importante en base al amor, al afecto, al cariño, y que es una evaluación, no es para quedarse pobres. A que compró eso con cualquier otra institución o algún profesional que tenga usted la confianza, pero hágalo para que conozca un poco más la vida mental de su hijo, no solo lo que ve que hace personalmente, sino en la mente de él. ¿Qué está en la mente de mi hijo? Por eso aconsejaría que siempre que estemos en la posibilidad de mantenernos aquí en el programa, que manden preguntas, que hagan cuestionamientos. En cada programa iremos desglosando para darles la respuesta. Y al final les daremos los teléfonos de ProESPE que pueden también llamar para hacer preguntas. No son pocos los que en el día en realidad preguntan y dicen, mire, mi hijo parece que está con depresión, ¿qué hago? Y primero tenemos que comprobar si está o no está. Y para eso no solo es el médico, sino también el psicólogo. Entonces se detectan varios tics que implican que en verdad primero está la ansiedad. La ansiedad es la puerta de la depresión. Y qué pena, la depresión es la puerta hasta del suicidio. Así es, son temas pues que hay que tratar porque son complicados. Muchas veces el tabú ha hecho que no se conversen, que no se hablen, pero en realidad debería ser todo lo contrario, que más bien se conversen, se hablen, se expliquen. Vamos a empezar con las preguntas del público. No. Tenemos un par, así que vamos a intentar responder lo más rápido posible. Tenemos por aquí, ya hablamos del estado de un hijo o de una hija en un hogar que sería adecuado, un ambiente adecuado, un poco hostil o no hostil. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hablamos en este caso de la pregunta de una niña en caso de divorcio, ¿no? Hay que dividirse entre dos hogares, las vacaciones son incluso más complicadas porque el uno jala por un lado, el otro jala por el otro, que yo paso esta semana, que yo paso la siguiente. ¿Cómo podemos acompañar en este caso, y esta es la pregunta, a una niña en caso de divorcio? La inseguridad que vivieron los padres, razón por la cual se divorciaron y otras más razones, no puede complicar al hijo o a la hija. Tenemos que alimentarle de seguridad, porque ya el rompimiento de la pareja que se separaron, si es el papá el que se fue de casa, tenemos aquí una laguna afectiva paterna. ¿Quién ha dicho que porque se divorciaron tienen derecho ahora ellos de ser libres y claro, hacer lo que quiera de su vida? Pero ¿y el hijo y la hija? ¿O los hijos? Tienen que pensar en ellos antes de, y no repartirse como si fuera una herencia. A ver, el varón dice que quiere irse conmigo, la mujercita dice que quiere quedarse con la mamá, o viceversa. No, hay que repartirse como herencia. Como si fueran un bien material que se divide. Así no, tienen que procurar hacerles una evaluación sencilla, dura 20 minutos nada más, y no tienen altos costos las evaluaciones. En ese sentido, descubre este golpe de la división entre el padre y la madre, ¿qué causó en el niño o en la niña o el adolescente? Y según lo que haya calzado, porque no es igual para todos, según lo que haya captado en su mente,
tratamos de darle la ayuda, incluyendo a los papás, para que todo quede en paz, porque se fue el papá, pero no ha perdido al padre. Claro. Se fue la mamá, no ha perdido a la madre. Tienen que mantenerse los valores de respeto y todo lo demás con cada uno de ellos, aunque cometieron esta situación de divorciarse y de no entender cuánto quedan sufriendo los hijos. Y la última pregunta, ¿por qué la última? Tenemos más, pero todas abarcan un poco, o todas ya la abarcamos, lo que conversábamos al principio, ¿no? Son preguntas que en realidad entran todas en una sola, ¿no? Claro. Y por aquí tenemos una de un caso bastante específico que incluso pues le invitaría a comunicarse directamente con el doctor Napoleón Vázquez para que pueda comentarle el caso, pero en tal caso como un comentario. Hola doctor, tengo una nieta de 7 años que fue testigo de un robo. Desde ese episodio se ha vuelto una niña demasiado nerviosa, tiene mucho miedo a todo, se ha vuelto insegura, inclusive con su aspecto físico. ¿Qué consejo nos puede dar para acompañarle? Aparte de que le devuelvan amistad y seguridad los familiares, aparte de eso, tiene que recibir un poquito de terapia psicológica para que vuelva al sitio en el campo mental de la niña la estabilidad y seguridad que ha perdido. Porque no hay medicina para eso. Los psicólogos no medicamos a nadie, no atendemos a personas enfermas, sino sanas, pero con problemas que tienen que arreglar. Entonces les guiamos para que arreglen. En ese sentido, tienen que procurar que la niña reciba unas poquitas sesiones, yo diría, por la experiencia que tenemos, de unas 5 a 6 reuniones, y ella vuelve a tener seguridad y estabilidad. También va a ayudar que los mismos abuelitos, que los papás igual le digan, no siempre te va a pasar esto, sabes que hay que cuidarse de esta manera y de esta otra. Pero también, en el caso de ser posible, un poquito de terapia para que vuelva a calificar ella misma y sienta la seguridad y la estabilidad. Claro, un poco desde mi, no tan ignorancia, pero desde mi poco conocimiento, esto es un trauma que hay que, por que, eso hay que tratar, ¿no? terapia. Si no estuviera traumada, no necesita terapia. Un consejito, un apoyo de afecto, etcétera, ya está. Listo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos una última pregunta que pues es un audio, lo vamos a escuchar. Mi querida Melanie, si me ayudas apagando el micrófono para que suene en el parlante el audio y poder escucharlo también. Buenos días, qué lindo programa y gracias por presentar a esta persona, a un psicólogo que pueda orientar las cosas en este tiempo y de esta manera. Para tener una salud mental, debemos tener una higiene mental. Con el internet, con el YouTube abierto para todo público, ¿cuál sería lo correcto en la higiene mental? Gracias. Si hablamos de niños y adolescentes, hay que, desde que le entregamos un teléfono o un celular, debemos juntamente con el niño o el joven, necesitamos escoger qué programas van a poder darse. No está bien lo que hacen muchos padres. Le quitan el celular, le encierran con candado en un armario o en un closet y no le devuelven más. Eso no se hace, porque eso le trauma también. Le sale de un vacío y entra a otro vacío. Y también todo lo contrario, ¿no? Para que no llore, entonces le dan el celular y que pase Conozco todo el casos tiempo. que las mamás, de acuerdo a la necesidad, no tiene el papá ahí al lado, pero le dan el celular al bebé y el bebé se entretiene con los colores y ya está arreglado. Ahora quítele cuando tenga 3 o 4 años, quítele el celular. Entonces, sí, para una higiene de salud mental es evitar que el niño, el hijo o la hija estén absorbiendo, mirando, escuchando y sufriendo por problemas de mal ejemplo de los adultos. Y también ahora el mal ejemplo de las redes sociales. Una última pregunta, doctor. Yo le prometo que le voy a dejar ahora ir, sí pero es la última. Ahora sí es la última. Nos acaba de llegar y pues me parece adecuada responderla. Dice que su nieta ha estado, no digo los nombres, por cierto, por si a veces me dicen, no, es que no dijo mi nombre, es precisamente pues para mantener un poco en anonimato, ¿no? Sí. Que su nieta ha estado en 5 instituciones, ella tiene 14 años y que tal vez vaya ahora a una 6ª, que en todas ha tenido el problema de bullying y que no sé si deba cambiarse o enfrentar sus problemas, dice. Sus papás son divorciados. Probablemente le toque ir después a una 7ª. ¿Por qué? Porque la inestabilidad de un niño o adolescente
no se arregla con cambiar la escuela. Tenemos que buscar las causas, por qué hubo inclusive el primer cambio, por qué se cambió y qué resultados tuvo con el cambio. Porque debo cambiarle no solo de centro educativo, debo cambiarle a algo que le capte y le adapte a él de lo que estaba sufriendo en el anterior. Caso contrario, va a ir de tumbo en tumbo, de escuela en escuela, y no va a solucionar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la causa. La causa de la primera y la segunda cambia de escuela. Y de acuerdo a eso trabajamos con los padres. Ellos hacen una parte y la terapia hace otra, y va a lograr volver a tener estabilidad pedagógica y ya no van a tener que cambiar. Pero así, solo con consejos o cambiando, no es la solución. Hay que buscar la razón, pues sobre causa. todo si es una persona que en este caso pues es propensa a sufrir bullying, debe tener algún patrón que se está repitiendo y por eso es necesario el cambio una y otra vez. Así es. PROEPS, Programas Educativos, Psicología y Salud, están ubicados en la Avenida Diego de Almagro, N2954 y Pradera, Avenida Diego de Almagro, N2954 y Pradera, y tienen 2 teléfonos convencionales a los que usted puede llamar, el 223-9158, 223-9158 o el 252-8668, 252-8668. Les voy a dejar saber mi número personal para que por WhatsApp me hagan las preguntas y yo les voy a contestar con todo gusto y para ir afinando más esta línea que los padres deben tener para con sus hijos. 09 98 572 823. Personalmente les voy a contestar sus WhatsApps o su llamada para que se ayude de alguna manera. Para eso estamos. Muy bien, lo voy a repetir una última vez. Bueno, yo lo tengo anotado de forma distinta, pero es el mismo número, lo acabo de confirmar. 099-857-2823. 099-857-2823. Ese es el número del doctor Napoleón Vázquez. ¿Hay promociones, descuentos? Sí. ¿Algo que nos traiga? Queremos abrir una vez más por la aceptación del público, que quienes hayan escuchado el programa, vamos a ayudarles con el 50% de los costos en las evaluaciones psicológicas o psicopedagógicas. Vamos en esta vez a incluir a los padres. Si quieren ellos también evaluarse, tienen el 50% mencionando en la emisora donde están escuchando. Muy bien, así que si usted menciona Colores para la Vida, si menciona Radio Católica Nacional, la nueva RCN, cualquiera de esas 3 palabras mágicas o conjunto de palabras mágicas, usted accederá a un 50% de descuento en la evaluación psicológica o psicopedagógica. Perfecto. Así que ya saben, 223-9158, 252-8668 o 099-857-2823. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima oportunidad. Listo.